Desde el principio de los tiempos, esto es otra generalidad, Dios ha intentado comunicarse a través de las palabras con su creación. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas, dice Hebreos que en otros tiempos Dios habló a través de los padres y los profetas, y en el último tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo. Vamos por favor a primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Lo leímos hace un momento, así que lo deben tener a mano. Y hay una paradoja en el huerto de Getsemaní, y es que el santo estaba de rodillas pidiendo a Dios, y los que podían pecar estaban durmiendo. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Velad para que no entréis en tentación. 3 veces pasó. Y claro, hoy vamos a hablar acerca de la oración. El sermón se titula Orar como Dios indica, para aquellos que les gusta tomar nota. Y lo he dividido en 4 pasos, o 4 puntos, como quiera llamarlo. El primero, unas generalidades acerca de la oración, algunos puntos, errores que cometemos o cosas que no tenemos muy claras. Yo sé que hay mucho más, pero si habláramos todo lo que hay que hablar sobre la oración, necesitamos varios años de prédica sin detenernos. Lo segundo es que Dios nos manda a orar. Yo sé que usted sabe eso, pero esta vez quiero que lo lleve con mucha certeza. Conocer al Dios al cual le oramos, eso es importante. Hay muchas religiones en el mundo, y créanme que muchas de ellas, en muchas ocasiones, oran con el mismo fervor que nosotros. Y mediador y rescate es el último punto. Generalidades sobre la oración, como les decía al principio, solamente son algunos puntos que considero importantes. Voy a pasar rápido por tema de tiempo, pero si queda alguna duda, le invito a que se acerque al final de la enseñanza al pastor, a los diáconos o a mí, y podemos conversar si es que queda algo en el aire. Lo primero que tengo que decir acerca de la oración es que pasar tiempo en la Escritura y orar son 2 disciplinas cristianas fundamentales para cualquier creyente. Leer su Biblia y hablar con Dios, diciéndolo en otras palabras, es como comer y respirar para la vida humana. Desde el principio de los tiempos, esto es otra generalidad, Dios ha intentado comunicarse a través de las palabras con su creación. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas, dice Hebreos que en otros tiempos Dios habló a través de los padres y los profetas, y en el último tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la Escritura como esa conversación de Dios hacia nosotros. Es la única manera, escúcheme bien, la Biblia es la única manera en que Dios nos revela su voluntad. Gálatas dice que si hay otro que dice que hay alguien que dice que hay otro evangelio diferente a este que tenemos en la Escritura, sea anatema, esto es, sea maldito para ser sacrificado. No hay más evangelio, no hay más revelación, todo está en su Biblia. Hoy nos habla así, nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Yo pensaba ilustrarlo a los jóvenes o a los niños como el WhatsApp. ¿Sabe que tiene esas 2 flechitas que quiere decir que la otra persona le llegó el mensaje? Todas sus oraciones tienen esas 2 flechitas. Todo lo que usted le dice a Dios, Él lo escucha. Ahora, no todo lo va a responder como usted deseara, pero todo lo escucha. Lo otro que tengo que decir es que mientras el Maestro estuvo en la tierra, nuestro Señor y nuestro ejemplo a seguir, oró mucho, oró muchas veces. Jesús era un hombre de oración. Usted puede pasar por Mateo, Marcos, Lucas y Juan muchas veces y se va a conseguir a Jesús muchas veces orando a su Padre por mucho tiempo y con mucho fervor. La iglesia primitiva y los apóstoles tenían claro esto. Hechos capítulo 6, cuando se están eligiendo los diáconos, dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir las mesas. La iglesia primitiva sabía que era una necesidad de la iglesia orar y leer la Escritura constantemente. Un resumen muy rápido de lo que la oración es. La oración es dependencia de Dios, es buscar y amar la voluntad de Dios. Hay una mala comprensión de esto. Cuando nosotros oramos, nos estamos adecuando a lo que Dios ha decidido. Para Él ya lo ha decidido, o para nosotros lo va a decidir. Es decir, nosotros buscamos con la oración apegarnos a la voluntad de Dios. Eso es oración.
es amar la voluntad de Dios, es entender que tenemos un privilegio. Podemos hablar con Dios directamente. Puede entrar usted al trono de la gracia. Usted puede clamar Abba Padre, dice la Escritura. Usted puede ir donde su Padre y, como decía el pastor, con toda naturalidad plantear lo que le aqueja. Es un mandamiento y es amor por aquella persona por la que usted ora. Cuando usted ora por alguien, usted le dedica a esa persona tiempo. Y cuando usted ora por alguien, quiere decir que está pensando en esa persona. Por lo tanto, su pensamiento y su tiempo se los está entregando a esa persona. Así que es una manifestación de amor muy grande hacia la persona por la cual usted ora. Ahora, ¿qué es lo que la oración no es? Y aquí quiero que presten mucha atención. No es un acto de chantaje ni una orden hacia Dios. Eso no es la oración. Esas corrientes carismáticas que decretan o declaran o atan o desatan o yo no sé qué más nombre le han puesto a esto, no reflejan el verdadero sentido de la oración. Jesús en Mateo capítulo 6 nos da la teoría y en el Getsemaní nos dio la práctica. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y era Dios hecho hombre. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, si quieres saber más sobre estas doctrinas, el miércoles a las 20 horas estaremos hablando de eso. Así que bienvenidos todos por Zoom. Vamos a hablar del Evangelio de la Prosperidad. Así que va muy bien con el tema. Otra cosa que la oración no es, la oración no doblega la voluntad de Dios. Usted no va a orar más para que Dios cambie de opinión, porque eso significa que Dios se habría equivocado o que su consejo es mejor que el consejo de Dios. Y eso nunca, en ninguna manera, es así. No cambiamos la voluntad de Dios cuando oramos. Usted me va a decir, ¿y por qué oramos? Porque la voluntad de Dios no la conocemos. Conocemos su voluntad general revelada aquí en la Escritura, pero cosas muy puntuales no las conocemos. Yo no sé qué día voy a morir. Yo no sé si los enfermos que tenemos hoy en la iglesia van a sanar alguna vez. Pero es nuestro deber orar por ellos. No es un ritual mágico, no necesita usted componentes extraños, ni rituales raros, ni tiene que ser a una hora específica, ni tiene que tener una posición corporal específica, ni tiene que estar vestido de alguna manera, ni usar palabras extrañas que normalmente no usaría. Cuando oramos en público parece que estuviéramos presentando una ceremonia excelsísimo, palabras que nunca usamos en la vida. Y el Señor Jesús habló en contra de eso. Dice que no usemos vanas palabrerías, porque eso hacen los hipócritas, pretendiendo ser escuchados. La oración tampoco tiene todo su valor en sí misma. Es decir, la oración no es la que hace el milagro. El que hace el milagro es el Señor, al cual oramos. Por lo tanto, la gloria y la honra sea para Dios. Si usted cree que su oración ha hecho un cambio, usted se está atribuyendo el logro, ¿lo sabía? Es que he orado mucho y por eso ocurrió. No, ocurrió porque Dios lo quiso. Hay oraciones no contestadas en la Escritura. Con más tiempo la podemos repasar. Así que ya hablamos acerca de la oración. Ahora conozcamos al Dios que nos manda a orar. En sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente forma: exhorto ante todo. Y el hermano Abelardo nos hacía una buena introducción la semana pasada acerca de esta carta, se me olvidaba eso. Y es Pablo dándole un manual pastoral a Timoteo, que lo estaba enviando a la guerra. Éfeso era un campo de guerra para cualquier pastor, sobre todo para un pastor muy joven. Y le dice Pablo a Timoteo, bueno, anota Timoteo en tu cuaderno, va la primera materia, el primer ramo, dicen aquí en Chile. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Joven pastor, escucha esto, es necesario que todos oren. Y aquí Pablo usa 4 palabras para describir la misma idea, la conversación con Dios. Y es un mandamiento, exhorto ante todo, tienen que hacerlo. Lo que pasa es que estoy triste, tienes que hacerlo. Es que no tengo ganas, tienes que hacerlo. Es que no tengo ánimo, tienes que hacerlo. Ahora, podemos interpretar esto como que dependiendo de nuestro estado de ánimo puede cambiar un poco el perfil de la oración. Alguien dijo alguna vez que cuando estamos afligidos tenemos nuestras oraciones más sinceras. Así que si usted está afligido, ruegue.
ruegue. Yo no sabía cómo enfrentar este pasaje y el lunes en la noche le dije, Señor, ayúdeme. ¿Qué le digo a su iglesia? Yo sabía que tenía que decir 1 Timoteo capítulo 2, pero ¿cómo tenía que abordarlo? El Señor tenía que decidirlo y yo no sabía cómo. Señor, por favor, faltan 7 días, dígame algo. Va a llegar el domingo y no voy a tener nada, ayúdeme. Ahora lo digo riéndome, pero en ese momento creía que estaba asustado, estaba desesperado. Me imaginaba el miércoles, pastor, predique usted porque el Señor no respondió. Si estamos desesperados, roguemos al Señor. Peticiones. A veces pedimos por pedir, por llenar ese espacio vacío. Pero hermano, la palabra petición acá incluye una idea. Y la idea es que como niños creamos y esperemos en lo que estamos pidiendo. Yo le voy a dar una ilustración de esto. Si yo voy ahora mismo a la escuela dominical, a la clase de los más pequeños, y le digo, niños, espérenme que les voy a traer el sol. Más de uno me va a estar esperando, porque el maestro dijo que iba a traer el sol. Ellos van a quedar esperando y uno va a ir atrás mío a ver cómo voy a hacer para bajarlo, pero ellos lo van a creer y van a esperar. Esa es la actitud que debemos tener en la oración. Yo sé que suena irrisorio, pero esa inocencia, con ese espíritu de credibilidad debemos ir en oración. No podemos orar por orar y debemos conocer al Dios de la oración para poder pedirle conforme a lo que Él pide y dar gracias, mis hermanos, acciones de gracia, pues a los que aman a Dios todas las cosas, ¿cómo? Les ayudan bien. Romanos 8:28. Mis hermanos, se ha desatado por ahí una creencia de ser agradecido es bueno. Sí, es bueno, pero ser agradecido con Dios. Si usted es agradecido con el universo, con las energías, con la vibra, con lo que usted quiera, eso no funciona. Porque el que le ha dado lo que usted tiene es Dios y no más nada. Así que sea agradecido, sí, con Dios, con el Dios de la Biblia. Más adelante veremos eso. Debemos orar por todos los hombres. Dice que no quede nadie excluido de la oración. Y esto es un reto generalmente para nosotros los creyentes, porque no todos nos caen igual de bien. No todos los estimamos de la misma manera y debo ser sincero con eso. Y cuando nos toca orar por alguien que ha hecho algo muy malo, algunas veces decimos, pero es que ha hecho cosas tan malas. No es tan fácil. Otra vez, no depende de lo que él haya hecho. Es como el amor, es como el evangelizar. Imagínense que Dios hubiera tomado en cuenta sus pecados para salvarlo. Ninguno estuviera acá de nosotros. Lucas 6:28, yo creo que más claro que esto no va a conseguir. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Así que no quede nadie afuera de nuestras oraciones, y menos con el pretexto de que no le cae bien o que no se la lleva tan bien. Por eso es por los cuales hay que orar más. Ahora viene la práctica de lo que acabo de decir. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De primera mano le puedo decir que en cierto sentido el gobierno que gobierna mi país ha hecho que por lo menos mi esposa bote muchas lágrimas por su familia. Y créanme que cuando se meten con mi esposa no es juego para mí. Pero la Biblia me está mandando a orar por los gobernantes. Y aquí se ve el sello del Espíritu Santo. Porque si hubiera dicho a los reyes y los emperadores, nosotros, no, pero es que eso es temporal, eso es en el contexto inmediato, los expertos en interpretación bíblica, ¿no? Eso era para ellos, a nosotros no nos corresponde. Pero aquí el Espíritu Santo selló toda posibilidad, por todos los que están en eminencia, por todos, absolutamente todos, jóvenes, sus maestros, el director, el rector, el profesor, los papás, la policía, los alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, por todos. Y usted me va a decir, bueno, lo que pasa es que el tiempo de Pablo era diferente. Los gobernantes eran menos malos. Es un error histórico en la iglesia creer que la época bíblica era mejor que la de ahora. Es un error histórico porque si usted se va atrás, vaya a la Reforma, ahora que estamos en octubre, a ellos no les fue bien con sus gobernantes. A la iglesia primitiva no le fue bien con los gobernantes. En la época medieval, a la iglesia no nos fue bien con los gobernantes. Y los apóstoles no fueron la excepción.
Pablo escribe en el capítulo 13, versículo 1 del libro de Romanos: sométanse toda persona, escuche bien, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hace unos meses se celebraron las elecciones en mi país. Yo hice un video, lo subí a las redes. Fue el día que más me insultaron en mi vida porque compartí ese fragmento de la Biblia. Lo siento, hay que decir las cosas que la Biblia dice. No estoy de acuerdo con quien gobierna mi país, pero la Biblia dice que debemos sujetarnos. No, pero es que a Nicolás Maduro no lo puso Dios. Bueno, aquí Pablo está diciendo en Romanos capítulo 13 otra cosa, que todos, absolutamente todos son puestos por Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que al pueblo de Israel lo juzgaron gobiernos muy malvados a juicio por sus malas acciones. Si el tiempo de Pablo era diferente, déjeme decirle que Pablo vivió en el tiempo de los peores emperadores. Calígula y Nerón gobernaron en la época de Pablo. Herodes, el que mató a los niños, y después el hijo de Herodes, el que mató a Juan el Bautista en Mateo capítulo 14 y participó en el juicio del Señor junto a Poncio Pilato, que era otro gobernante, y después en el primer siglo toda esa descendencia persiguió a nuestros hermanos de la primera iglesia. No era un tiempo favorable. El mismo apóstol Pablo murió por orden de un gobernante. Y ese hombre nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos orar por ellos. Deje este pensamiento. No hay una persona en el mundo que no necesite orar. No hay una persona en el mundo que no necesite orar. No hay una persona en el mundo que no sea digna de que oremos por ella. Debemos orar con la motivación correcta, pidiendo correctamente por todas las personas. El Dios al cual oramos. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Yo le preguntaba: Señor, ¿qué digo? ¿Cómo edifico a la grey? ¿Cómo edifico al rebaño? ¿Cómo le damos alimento al rebaño el domingo? Váyase edificado. Usted quiere hacer algo bueno y agradable a Dios, ore. Porque esto es bueno y agradable a Dios. No le cuesta dinero, no tiene que ir a ningún lugar, no tiene que separar gran tiempo. Bueno, si usted quiere, alabado sea Dios, pero no es un requisito. No tiene que estar en una posición específica. Usted puede ir manejando y orando, caminando y orando. De hecho, yo he orado mientras converso. A veces alguien me hace una pregunta muy difícil y mientras está desarrollando la pregunta, yo: Señor, ayúdeme a contestar esto como debe ser. Es bueno y agradable a Él. Vamos a ver un ejemplo de oración en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Para que veamos una diferencia, un ejemplo aquí, práctico, vívido. ¿Sí? Mientras tanto llegamos allá, les voy dando el contexto. Elías estaba siendo perseguido por Jezabel y por su esposo Acab. Y entre la persecución que se hacía a nuestro hermano Elías, se da un desafío, una especie de reto. Dice Elías: traigan a los sacerdotes de los dioses falsos y nos enfrentamos en un desafío. El Dios que logra incendiar la ofrenda es el verdadero Dios. Ese es el contexto. Están todos ahí, dice que hay 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Estos son dioses falsos. Había un montón de gente, digamos, en el otro equipo, y Elías estaba ahí solito. Y dice: ya, comiencen ustedes que son más. Y vemos en el versículo 28: y ellos clamaban a grandes voces. Estos son los profetas de Baal, los malos, para que me entiendan. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Hermanos, esto es espantoso. No sé si usted lo ve como yo, pero hay 450 hombres gritándose y acuchillándose ahí. Y no es eso, es que dice que como era su costumbre, o sea, eso lo hacían.
No es que en ese momento por desesperación lo hicieron, ellos lo hacían, miren lo que dice, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Dice el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Y lea conmigo esta parte. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese. Y lo más triste de todo es que no hubo quien escuchase. ¿Se acuerda la ilustración de las dos flechitas del WhatsApp? Ahí no llegó la información. No llegó a nadie. No había quien escuchara esto. Esos hombres derramaron su sangre sin sentido. No hubo quien escuchase, dice la santa palabra de Dios. Vamos por favor al versículo 36 para ver qué pasó del otro lado del desafío. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo lo siguiente: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Aquí Elías está identificando a quién él está elevando la oración. Está diciendo, este es al Dios al que yo le voy a orar. Yo le voy a orar al Dios de Abraham, al de Isaac, al de Israel. Y hoy sea manifiesto que eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, porque por mandato tuyo he hecho yo todas estas cosas. Es decir, todo lo que está ocurriendo. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Con qué propósito? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mi hermano, siempre que hay un milagro en las Escrituras es para la gloria de Dios. Ese es un buen motivo para orar. Que Dios se glorifique, que podamos dar testimonio de nuestro Dios. 38. Pasó lo que tenía que pasar. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y no solo eso, también la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y Dios se glorificó, dice el 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Aquí no hubo cuchillos, no hubo gritos, no hubo sangre, no hubo velas, no hubo inciensos, no hubo rituales, no hubo brasas para caminar sobre ella. Aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo una conversación. Dios, el Dios en que yo creo, el Dios de las Escrituras, usted es capaz de eso. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Mis hermanos, el mismo Dios que en aquella tarde hizo eso, es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros. Es el mismo Dios que mora en cada uno de ustedes, creyentes. El mismo Dios que hizo el universo con solamente su palabra. Es el mismo Dios que nos escucha cuando oramos. Es el mismo Dios que puede levantar a mi hermana Luisa si lo desea, así. O sanar a cualquiera de los que pasaron la semana pasada aquí, así. Él levantó muertos. Y no hay un estado en términos de medicina peor que estar muerto. Y Él lo hizo. Cualquier cosa puede ser posible si creemos en Dios. Mediador y rescate. Cuarto punto. Este Dios del cual hablamos quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Este Dios maravilloso que acaba de hacer esa obra asombrosa quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje bromeaba con mi amigo Galvez antes del sermón, y este pasaje nos da para una prédica completa o más. Pero yo lo que quiero que usted se lleve hoy en su mente es que este Dios maravilloso al que estamos conociendo o descubriendo hoy, si es su caso, lo trajo acá por un propósito, y el propósito es que lo conozca, y présteme atención a esto y se deje enamorar de Él. Él quiere que usted venga, Él quiso que usted viniera, porque ya eso ocurrió, usted está aquí,
Ahora usted tiene que ver sus cualidades y responder a eso. La única persona en la historia de que es irresistible enamorarse es de Cristo. Si usted busca a Cristo con la suficiente atención, si lo mira con el suficiente cuidado, usted debe terminar enamorado de Cristo. Y si no, perdóneme, pero es un necio. No hay manera de resistirse al amor de Jesús. No hay manera. Yo no entiendo cómo alguien en su mente no puede desear poder tener una comunicación directa con el Creador del universo, porque eso es lo que estoy diciendo. Usted tiene línea directa con el jefe. Si usted desea eso, primero debe creer, debe ser hijo de Dios para poder abrir ese canal de comunicación. Y que venga el conocimiento de la verdad. Y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Ahora, quiero predicar el Evangelio hoy. Tengo dos noticias para usted, si es que no conoce a Jesús. Y la primera es que usted es un pecador y que está camino al infierno hoy mismo. Quiero ser muy rápido con esto y por eso voy a ser específico. Si usted se muere en este momento, va a abrir los ojos en el infierno. Esa es la primera noticia que tengo. Pero hay una facilidad para usted el día de hoy. Y dice el versículo 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Le hago una ecuación matemática, yo no soy bueno, pero lo voy a hacer fácil. Dios es santo, usted es pecador. Dios no tiene nada que ver con el pecado y usted es todo pecado. Necesita algo que lo acerque a Dios, y ese algo se llama Jesús de Nazaret. Murió, fue crucificado, fue sepultado, al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando el día que en su voluntad Él va a volver por nosotros y nos va a llevar con Él a vivir eternamente y felices contemplando su rostro. Ese es el plan de salvación. Hablando de la oración, mis hermanos creyentes, no me he olvidado de ustedes. Hay un solo mediador. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús y bajo su voluntad, el Señor nos los concederá. Versículo 5, Jesucristo hombre. ¿Quién es Jesucristo hombre? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra rescate tiene que ver con unos términos griegos como agorazo y hexagorazo. En el contexto de la esclavitud, la liberación de los esclavos por la paga de su precio, en resumidas cuentas. Para una idea más clara para usted hoy en día, es como cuando hay una situación de rehenes. ¿Ha visto en las películas, verdad? Hay un rehén, ¿qué quieren? $1 millón y un helicóptero, y que la policía no nos persiga. O cuando hay una persona secuestrada y se hace la transacción, se lleva un dinero y la persona es libertada. Jesús hizo eso mismo, solamente que Él no pagó con plata, no pagó con dinero, Él pagó con su propia vida. Es decir, la vida del Hijo unigénito de Dios fue entregada, mi hermano, mi amigo que nos visita, para que usted hoy diga, yo creo que Él murió por mí, y Dios diga, bienvenido, hijo, bienvenido a la casa de tu Padre. Por eso le decía, no hay escapatoria. Si usted analiza el mensaje con suficiente cuidado, no va a poder resistir ese amor tan maravilloso. Por lo tanto, si hay alguna duda de lo que he dicho en los últimos minutos, al final de la enseñanza se puede acercar a cualquiera de nosotros, si es que tiene el deseo de creer en Cristo como Señor y Salvador. Termina diciendo el versículo 7, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, no miento, dice el apóstol Pablo, por si acaso. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Para qué? Pues para lo que dijimos anteriormente, para explicar estas cosas. Quiero, dice el versículo 8, pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Mi hermano, esto ha desatado, créame, ha desatado una guerra en cuanto a si debemos levantar las manos o no adorar. Pero ese no es el énfasis. El énfasis es que sus manos sean santas. Y para que sus manos sean santas, usted debe ser santificado por la muerte de Cristo. Es decir, usted debe creer en Jesús para poder ser
santo. Iglesia, Templo Bíblico Bautista, algo que el Señor quiere es que oren, porque eso es bueno y agradable. Y algo que Él no quiere es que haya ira y contienda. Dice la Escritura que si nosotros, los maridos, estamos en desacuerdo con nuestras mujeres, nuestras oraciones tendrán estorbo. Por consecuencia, mi hermano, que no haya ira y contienda. Y si hay, tenemos la herramienta para solucionarla: la palabra y la oración. Voy a repetir las palabras de Elías, mientras usted puede cerrar sus ojos y orar conforme a lo que su corazón le diga hoy y a lo que su intelecto le diga hoy. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Voy a orar por ustedes, mis hermanos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque usted, siendo el creador del universo, siendo todopoderoso, siendo infinito, siendo capaz, Señor, de crear el universo de nuevo con solamente su palabra, usted decidió, Señor, en su infinito consejo, rescatarnos a nosotros, pecadores, muertos en delitos y pecados, amarnos, Padre, para salvación, reconciliarnos con usted para que vivamos eternamente a su lado. Gracias, Señor, porque de lo vil y menospreciado usted nos ha llamado, de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, Señor, te ruego que nosotros, tu pueblo, conozcamos que tú eres Dios, Señor. Señor, te ruego por nuestra iglesia, para, como dice el salmista, usted nos examine con hisopo y vea si en nosotros hay camino de perversidad. Señor, hablo por mí y por aquel que quiera hacer caso a este llamado. Examínanos, Señor. Moldéanos, Señor. Haz con nosotros lo que usted considere pertinente para que seamos ese pueblo, esa iglesia, esa novia que usted espera conseguir en su regreso. Te pido también, Señor, por las almas que han llegado esta mañana sin una esperanza, para que sea usted, Señor, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, dejándolas sin respuestas, dejándolas pobres de espíritu, para que puedan ser bienaventurados. Pongo a la congregación en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia y la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos.